Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias, como siempre, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Déjeme decirle que hoy es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y esto es muy importante porque es un problema de salud pública que en México afecta especialmente a los jóvenes y a los adolescentes. Por ello es fundamental la detección temprana de depresión, autolesiones, ideas suicidas y otras señales. En México, el suicidio es la tercera causa de muerte en adolescentes de 15 a 19 años y la quinta entre menores de 15 años. México tiene una tasa de 5.1 suicidios por cada 100,000 habitantes. No es poco y las cifras han crecido en forma alarmante en los últimos años. Entre los factores de riesgo está la disfunción familiar, la comunicación familiar fracturada, la violencia intrafamiliar, física o sexual, el abuso psicológico, el acoso escolar, entre otras. Y para esto quiero darle la bienvenida al doctor Raúl Escamilla Orozco. Él es médico psiquiatra, especialista en esquizofrenia y depresión mayor, subdirector de consulta externa del Instituto Nacional de Psiquiatría. Querido Raúl, gracias por acompañarnos aquí en Bien y Saludable. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Etel. Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación y por abrir este tipo de espacios también. ¿Sabes qué pasa, Raúl? Y me da gusto que podamos abrir este tema. No es un tema agradable, pero tenemos que hablar de ello. Pero la gente como que no cree. Creen que de verdad tiene que ser una depresión mayor o un problema mental muy importante como para cometer un suicidio. Y estamos hablando que hoy tenemos que hablar de prevención. ¿Cómo podemos darnos cuenta y cómo están las estadísticas? Sí, pues bueno, el problema del suicidio, pues bueno, es una situación a nivel mundial. Lo que hemos visto durante el año del 2020 es que en relación a la pandemia por la contingencia de la infección o SARS-CoV-2 ha aumentado de manera significativa el número de suicidios, sobre todo en la población más joven. Y bueno, esto aunado también a pues bueno, todas las condiciones adversas y secundarias desde el punto de vista social y económico que se han derivado de la pandemia, además del aislamiento y una serie de factores que ya mencionabas ahorita al inicio de tu programa, que facilitan que se puedan presentar las condiciones para que alguien pueda llegar a atentar contra su vida y que no necesariamente tiene que ser pues bueno, una depresión mayor grave, ¿no? O algo como muy evidente. Muchas veces hay algunas señales muy sutiles que nos pueden ayudar a anticipar o a predecir quién podría presentar algún tipo de conducta suicida o conducta de autolesión. Que eso me llama la atención porque normalmente siempre estamos pensando en que, pues vamos a ver, hablando de los jóvenes y de los adolescentes que ocupan un lugar muy especial en estos intentos o en los suicidios, pensamos que van a estar o tirados en cama con una depresión, con muchísimos problemas conductuales, teniendo muchísimos problemas de comunicación también con sus padres, pero podría ser también algo que ahorita con este tema que estamos viviendo de la pandemia, el que no pueden relacionarse adecuadamente con sus pares, podría ser algo que sea un detonante para cometer o para pensar en cometer el suicidio. Sí, puede ser también el aislamiento, la deprivación del contacto también social, que sabemos que no es lo mismo el distanciamiento físico que, pues bueno, tanto se ha promovido durante la contingencia, no es lo mismo a un aislamiento social. Y precisamente estos grupos son los más vulnerables, los extremos de la vida, las personas más jóvenes, los Y adolescentes, los más incluso ya viejos. estamos viendo también conductas o riesgo suicida en niños o Ay. en esta etapa de la transición entre la niñez y la edad, la adolescencia, en la pubertad, y también en los adultos mayores. Son los grupos más vulnerables o más propensos. Y por sexo, digamos, las mujeres sí son más proclives a tener síntomas depresivos, sí se presenta con mayor frecuencia la ideación de muerte o la ideación suicida, pero sin embargo, quienes pueden llegar a ser
más exitosos o tener intentos más efectivos somos los hombres, que tenemos más riesgo, ¿no? Que habitualmente un hombre que tiene alguna ideación suicida ya estructurada, ya tiene un plan, opta por métodos más letales, que le Agresivos, llamamos, ¿no? sí. Y más Sí, así es, agresivos, me más imagino, drástico. ¿no? Como, sí, Sí, más drásticos. Qué triste sí. situación. ¿Cómo podríamos decirle a la población, tal vez estas señales de alarma que podamos ver con los miembros de nuestra familia? Porque ahorita estamos mencionando a jóvenes y adolescentes, pero hay otros miembros adultos que tal vez perdieron su trabajo, que perdieron su economía, que terminaron una relación, que están pasando la muerte cercana de alguien. ¿Cómo podemos saber esas señales de alarma, querido Raúl? Sí, lo más importante, Ethel, es perder el miedo a hablar del tema. Como el día de hoy, que se considera el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, de acuerdo a la organización o la Sociedad Internacional para la Prevención del Suicidio, pues tenemos que hablar de él y quitarle también el tabú. Porque incluso entre nosotros, los profesionales que nos dedicamos a la salud mental, existe el estigma o la creencia de que al hablar del suicidio nosotros estamos dejando la semilla o plantando la idea en alguien que probablemente no se le No lo ocurriría, pero había pensado, sabemos hoy sí. por hoy que por los estudios eso no es cierto, que eso no es cierto. No se ha demostrado que el hablar o preguntar ideación suicida, que incluso es parte de nuestra evaluación en todos los pacientes, aun y cuando no manifiesten síntomas depresivos, tenemos la obligación de estar preguntando riesgo, ideas de muerte, ideación suicida, Ujú. porque también puede ser el aliciente o el detonante para que el paciente se atreva a hablar de esto, Hablar porque de puede eso, llegar también hablar a de sus ser algo, problemas. sí, Claro. Raúl, sí, querido, amigos, vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Bien y Saludable, pero no se vaya, les recuerdo que estamos también a través de Imagen Multicast, canal 3.4 de televisión abierta, 162 de Sky y el 728 de Cablecom. Volvemos en un momentito. Estoy platicando con el doctor Raúl Escamilla Orozco, él es médico psiquiatra, subdirector de consulta externa del Instituto Nacional de Psiquiatría, hablando del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Es una información muy importante porque no es algo que debemos dejar al lado, ya que hay muchas señales que ahorita me encantaría que nos platiques, querido Raúl, cuáles son estas señales de alarma que podemos ver en algún miembro de nuestra familia, que algo no está bien y que no necesariamente va a explicarlo. Y lo decíamos previo al corte, el hablar de esto no está motivando a la gente a realizarlo, sino tal vez se abren a hablar de lo que les está sucediendo y que tal vez podríamos estar previniendo una catástrofe. sí. Dentro de hay factores de riesgo y hay factores protectores para presentar este tipo de ideación. Existen como los dos extremos en relación a lo que se cree. No se piensa que quien lo va realmente a cometer, nunca lo dice, ¿no? Y puede ser también porque a veces hay un cambio en el patrón de comportamiento pues, de la persona. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de algún joven, una jovencita, que empieza a tener como algún consumo mayor de drogas, que si bien si alguien ya trae síntomas de depresión, las drogas pueden ser facilitadoras al momento que pueden llegar a conferir algún tipo de desinhibición y como dicen, pues bueno, facilita que la persona que tiene la ideación de muerte de manera que lo está rumiando en su cabeza, que lo lleve al hecho, que lo lleve a intentar. El consumo de drogas, principalmente el alcohol, a lo mejor encontrar en los registros de navegación de algún adolescente que está buscando algún método, alguna idea para tratar de hacerse daño, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica se tienen algunas iniciativas como prohibir algún tipo de insecticidas, porque pues también está demostrado que es uno de los intentos suicidas más frecuentes en la población, sobre todo en la población joven, en los adultos jóvenes. También si el paciente deja de hacer algunas de sus actividades, si se aísla de los familiares, si se aísla de amigos, si duerme en exceso o que al contrario que duerma muy poco,
que tenga conductas como visitar a amigos o familiares con los que casi no tiene contacto, o incluso despedirse, ya algo como muy evidente, la elaboración de algún documento, algún tipo de carta de despedida o carta póstuma, regalar algún tipo de posesión muy preciada, delegar el cuidado, no sé, de las mascotas o delegar el cuidado de los seres queridos. También la irritabilidad, cuando hay mucha irritabilidad, puede estar detrás de este síntoma, pues una forma como enmascarada de una depresión mayor, el cansancio también. Y por el otro lado también están aquellos pacientes que lo llegan a comentar, ¿no? Que llevan a expresar este tipo de ideas con la familia o incluso con el personal de salud, que no tienen, la desesperanza es uno de los componentes más importantes que hemos visto en nuestra experiencia y que está reportado también en la evidencia, lo que se ha publicado, que la desesperanza es un componente o un indicador que está asociado a la ideación suicida. Al hablar de que no hay alguna razón para vivir, algún propósito, que la vida carece de sentido, ser una carga para los demás, sentirse atrapado, sentirse desesperado, ¿no? En los pacientes, en los adultos mayores, el padecer algún tipo de enfermedad, un problema de salud crónico, doloroso, también puede ser un factor de riesgo. Y la gran parte o la gran mayoría de los pacientes que llegan a tener un intento suicida han tenido contacto con personal de salud en las últimas 24 o 48 horas. Puede ser con personal especializado, con el terapeuta, con el psiquiatra o incluso muchas veces es con el personal de primer nivel, con quienes ellos lo hablan por primera vez, ¿no? Con el médico general, con el Raúl, que médico familiar. de acuerdo, te iba a preguntar, querido Raúl, muchas de las personas que explican o dicen a sus familiares que están pensando cometer un suicidio o que dejan una carta, la familia no les cree y creen que es un tema de manipulación para lograr sus objetivos de atención, de satisfacer sus necesidades, las que estén solicitando, y entonces eso sucede, que no se les cree. Sí, cuando lo anuncian demasiado, ¿no? Pero nunca podemos subestimar este tipo de ideas cuando las llegan a externar, ¿no? Aún en algunos pacientes, sobre todo pacientes que tienen trastornos de personalidad o trastornos graves del carácter, pues a veces se acompañan de conductas le llamamos conductas autolesivas, que podrían parecer, pues bueno, a lo mejor cortarse los brazos o cortarse las piernas, aunque aparentemente no pueda tener como de la lectura inmediata de un intento suicida, son conductas que no podemos dejar pasar. Y que incluso aún en el peor de los casos, ¿no? Considerando esto de una conducta manipulatoria, pues no lo podemos desestimar porque hay pacientes que sí pueden llegar a tener este tipo de conductas para captar la atención, pero a final de cuentas, pues el paciente no sabe hasta qué punto, qué tan lejos va este intento de lastimarse y lo pueden llegar a hacer, aunque no sea el propósito inicial, ¿no? Finalmente, mucho tiene que ver con la percepción del paciente. Si el paciente Claro. está firmemente convencido que con una aspirina o con dos aspirinas es un intento suicida, pues no lo podemos subestimar. Digo, el paciente no leyó farmacología como para saber cómo hacerse daño, ¿no? Siempre creer, El tener cuando también, alguno, ¿no? Alguien que nos diga, es que no quiero vivir, ya me quiero morir, me voy a suicidar, aunque tal vez quieran manipular, pero siempre creer y buscar ayuda para saber cómo manejar el caso, ¿no? sí, para que el especialista sea quien pondere y quien decida, ¿no? Qué tan grave o tanto riesgo hay. También el sufrir, si una persona, pues bueno, no padece como déficit de atención o no tiene la historia de accidentes o conducta impulsiva, si de un momento a otro empieza a tener muchos accidentes y muchos descuidos importantes, pues también se puede tener la lectura de que hay ahí una ideación suicida o idea de muerte velada, ¿no? También algunos especialistas sugieren que también a través de los sueños se puede explorar, ¿no? Tener determinado contenido de acuerdo a la interpretación que cada paciente le dé. Algunos sueños también puedes sugerir síntomas de depresión. Y como mencionabas al inicio, no necesariamente los pacientes con depresión son los únicos que tienen riesgo
de tener algún tipo de conducta suicida. Puede ser alguna Ay, persona que tenga algún consumo de sustancias, pacientes con esquizofrenia, con trastorno bipolar, que hayan sufrido algún trauma importante en su vida. que estén pasando un momento complicado y eso es bien, bien importante que Sí, pensemos que no nada más quienes son los que comúnmente conocemos, que son las personas con depresión, podrían cometer el suicidio. Hay que estar muy pendiente de todos los signos de alerta para poder prevenir una catástrofe. Voy a una pausa, queridos amigos, Raúl, y regresamos en un momento con más aquí en Bien y Saludable. Volvemos. Enseguida lo más importante. No se vaya. Estoy platicando con el doctor Raúl Escamilla Orozco, médico psiquiatra especializado en esquizofrenia y depresión mayor, subdirector de consulta externa del Instituto Nacional de Psiquiatría, ya que hoy se está conmemorando el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y lo tenemos que hacer con información real de los líderes de opinión. Nos estabas comentando, querido Raúl, acerca de todas estas señales de alarma, que no necesariamente una persona debe de tener depresión, la más fuerte, si lo puedo llamar así, depresión mayor, para cometer un suicidio, sino personas tal vez que estén pasando por alguna enfermedad mental, sí, pero también con algunos casos, por ejemplo, el abuso de drogas, que te nubla tu juicio adecuadamente. Ahora, si ya detectamos a alguien en nuestra familia, alguien cercano, que también comentamos que pues hay mucha gente que para manipular pues amenaza, pero de todas maneras no podemos dejar al aire esa amenaza y tenemos que buscar ayuda. Si detectamos algo o hay amenazas o intentos o caídas o golpes que tal vez se están autolesionando, ¿qué hacemos? ¿Con quién acudimos? ¿Nuestro médico de primer contacto podría ser una herramienta o tendríamos que ir a un especialista? sí, en muchas instituciones de salud o de seguridad social se puede acceder al especialista a través del contacto con un médico general, pero también hay algunas instituciones donde se puede tener contacto de manera inmediata con un psiquiatra o con un terapeuta, quien evaluará o podrá ponderar cuál es el riesgo, pues, de que esta persona se pueda hacer daño. Y como bien mencionabas, pues hablar de suicidio es hablar también de depresión mayor, que bien sabemos que es una de las causas principales o la causa principal de discapacidad a nivel de salud mental y que es una enfermedad muy susceptible de tratar, ¿no? Que muchas veces hay un retraso importante para la atención de este tipo de padecimientos por el estigma, ¿no? Y se piensa que tiene que ver con, pues, algún tipo de debilidad de carácter o debilidad personal, el tener algún síntoma o cuadro depresivo mayor, o a veces se considera, se tiene el mito también de que las personas que tienen ideación suicida o son muy débiles o son muy valientes como para intentarlo, y no es ninguna de las dos cosas, porque la depresión mayor es una enfermedad también y que se debe atender como todas las enfermedades o los problemas médicos. Se tiene que reconceptualizar como un problema médico también. Y sabes que también me preocupa que mucha gente no sabe que estamos hablando de química cerebral, que son cosas que no es ni echándole ganas, ni lo pueden manejar directamente porque no hay cambios en la química cerebral, en estos neurotransmisores, que debe de ser manejado por un psiquiatra, que también hay otro estigma ahí. La gente cree que cuando vas a un psiquiatra es porque estás loco, y tengo que decir la palabra así tan peyorativa, o que tienes problemas mentales, pero es el médico de las emociones. Todos deberíamos de acudir a uno, porque todo mundo tenemos algún tema emocional que deberíamos de tratarlo. Sí, así es. El psiquiatra nos hemos convertido en el médico de cabecera actualmente con todo lo que está pasando. Y sí se tiene, pues bueno, el estigma de que una persona tiene que estar muy mal. A veces no hay tanta reserva como para ir con un terapeuta, un psicólogo, pero ya ir con un psiquiatra, estamos hablando, mucha gente piensa que ya es de un caso muy extremo y no necesariamente es así. Y hay tratamientos que se pueden implementar. También hay estigma con respecto a los medicamentos, porque existe la creencia que pueden volver a la gente adicta o que la pueden volver dependiente, ¿no? Y cuando, pues bueno, son medicamentos que ya se han probado en muchísimos ensayos, en muchísimos estudios, y la evidencia es muy contundente con respecto a todos los beneficios
que pueden proporcionarle a la gente que hoy en día está sufriendo de una depresión mayor. Y pues bueno, cualquier padecimiento psiquiátrico pues es susceptible de mejorar. Claro. Y salir más rápido con el apoyo de medicamentos, que estamos hablando que ya hay evidencia hay estudios en donde hay un desbalance a nivel de los neurotransmisores. También se han estudiado factores, hay predisposición también genética para padecer depresión mayor. Haciendo historias o investigando en las familias de los pacientes que tienen depresión mayor o incluso hay riesgo que acercarse. Aquí, exacto, aquí lo importante, querido Raúl, porque ya nos vamos, es acercarse a un especialista, no dar por hecho que son amenazas, hay que acercarse y pedir ayuda, se vale pedir ayuda. Así que, doctor Raúl Escamilla Orozco, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado aquí en Bien y Saludable. Gracias por toda la información. Gracias, queridos amigos, gracias. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.